Entonces con esta cámara. Sí. Espérate. Yo voy a estar en... Si algo decís que estoy de profesor de AFIT, No, pues porque vamos no a me, estar como me para- cortan la cabeza de AFIT. Pues Listo. ideal que miren pues a esta, ¿cierto? Pero igual pues pueden también mirar a cualquiera de las dos, pero más. Más esta. Sí, porque esta es la del plano general. Listo. Y buen airecito y todo. 3, 2. Espere, espere. Listo, atrás. Hola, bienvenidos a la primera emisión de la clase de Sapiencia. Este es un espacio que se origina con base en todos los estudios que viene avanzando y adelantando el Observatorio de Educación Superior de la Agencia de Educación Superior Sapiencia del municipio de Medellín, de la Alcaldía de Medellín. Este es un espacio en el que vamos a nosotros mostrarles a ustedes toda la información, debates también, algunos temas importantes y relevantes sobre la educación superior en el municipio de Medellín. Como les digo, esta es nuestra primera emisión, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y les recuerdo que si quieren seguir las próximas emisiones de la clase de Sapiencia, pueden encontrarnos en el botón de Actívate y allí van a encontrar las notificaciones para poder seguir las próximas emisiones de la clase de Sapiencia. Hoy pues vamos a comenzar en esta primera emisión con un invitado muy especial. Él es Felipe Gil, fue secretario de Educación del municipio de Medellín, del departamento de Antioquia, y actualmente es docente en la Universidad AFIT. Invitamos a Felipe porque ha sido una de las personas que más ha tenido que ver con el proceso educativo en la ciudad y queremos nosotros comenzar un diálogo sobre el estado actual de la educación superior en el municipio de Medellín. Felipe, bienvenido a las instalaciones de Arroba, bienvenido a esta clase de Sapiencia. Bueno, un gusto saludarlo, la verdad estoy muy contento de estar aquí en Arroba, estar contigo Miguel, con Sapiencia. Realmente este es un tema apasionante, son muchos años que le hemos dedicado pues a la educación de esta región, así que pues mil gracias por la invitación y por supuesto uno que es docente, estar en una clase pues realmente lo disfruta muchísimo. Bueno, Felipe, nosotros en este año comenzamos a ya perfilar lo que son unos elementos claves para el diagnóstico de la educación superior. Hicimos una base estadística, las personas que nos están viendo podrán después de esta emisión consultar a través de internet el documento de diagnóstico que lo queremos abrir a toda la ciudad para que se haga una discusión amplia sobre la educación superior en la ciudad. Y con base en este diagnóstico pues hemos querido hacer este tipo de entrevistas y este tipo, digamos, de charlas para que las personas puedan profundizar más en lo que se ha hecho en este diagnóstico de educación superior. Yo quisiera comenzar con una pregunta sobre el concepto de la educación superior y qué importancia tiene para una sociedad esa educación superior. Bueno, lo primero, si una ciudad, una región quiere desarrollar una gran transformación social, tiene que asumir la educación en el ciclo completo, es decir, desde la primera infancia hasta la educación superior, teniendo hasta los niveles de posgrado y todo ello, y hacerlo desde lo público y desde el gobierno local. Realmente el país había dejado la educación superior para el gobierno nacional, que era responsabilidad del ministerio, y ha sido esta ciudad la que ha brindado el ejemplo para una serie de transformaciones nacionales. Entonces, lo primero que quiero plantear es, el gobierno local tiene que asumir la educación en el ciclo completo. Y la educación superior es realmente, en mi concepto, el mayor eje de transformación
que ha tenido la ciudad de Medellín. Y lo digo con conocimiento de causa en el sentido de los jóvenes cuando están en la educación básica, secundaria y media, ellos requieren un estímulo, ellos requieren un deseo, construir un proyecto de vida. Y esta ciudad le había cerrado ese proyecto de vida a los jóvenes. Pero cuando tú les planteas que pueden acceder a una universidad pública o privada, que pueden acceder a unas becas, que pueden tener una serie de estrategias alrededor de la educación superior, los indicadores en Medellín comenzaron a cambiar radicalmente. Es decir, no es solo el hecho de ingresar a la educación superior, sino que tener una política de educación superior le genera un cambio muy importante a la secundaria y a la media, porque empiezan a mejorar los indicadores de permanencia. Los jóvenes la piensan ya 2 veces en desertar. Las familias acompañan al joven para que continúe en la universidad y pueda acceder a la universidad, que continúe en la media para luego acceder a la universidad. Cuando uno recorría los barrios de Medellín, la única idea de educación superior que existía era la Universidad de Antioquia. Entonces, y realmente pasar a la Universidad de Antioquia estaba pues ese mito de que era imposible, que era muy difícil, por lo tanto hasta ahí llegaba esa idea de educación superior. Hoy la ciudad cuenta pues con la orientación de Sapiencia y todo ello, pero ya la ciudad cuenta con 9 instituciones de educación superior públicas. Entonces, realmente el concepto de educación superior pasa más por el proyecto de vida de los jóvenes y el proyecto de una ciudad que quiere transformarse a través de la educación. Por eso no en vano esta ciudad tomó la decisión bueno, ese verbo no sé si existe, de municipalizar instituciones como el Pascual Bravo, como el Colegio Mayor, crecer y fortalecer el ITM. Recuerdo en el primer gobierno de Medellín, la más educada del ITM tenía 7.000 estudiantes. Hoy se habla de un ITM de 24.000 estudiantes. Son una cantidad de familias que se han transformado con el ITM. Y ni qué decir de los fondos de educación superior que ya pasan los 30.000 beneficiarios. Piense la sociedad dónde está o qué estarían haciendo esos 30.000 jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Y ni hablar de programas como Jóvenes con Futuro, que ese es un elemento también que hay que tener en cuenta, la educación o la formación para el trabajo y el desarrollo humano. O sea, hay que asumirlo en todo su conjunto. Entonces ya me extendí mucho, solo para decirte que hay que tomar el ciclo completo de la educación y la educación superior, invertir en ella, transforma también la educación básica y media. Sí, les recuerdo también que pueden formular todas sus preguntas a través de la página en Facebook y nosotros vamos a estar respondiendo algunas de esas preguntas que se están planteando sobre este tema del día. Hay una pregunta que me queda, digamos, después de lo que nos has dicho y tiene que ver con ese asunto de la municipalización del Colegio Mayor, el Pascual Bravo y juntarlo con el ITM. ¿Qué elemento le agrega esto, digamos, a la ciudad de Medellín con respecto al panorama nacional o con respecto a otras ciudades? Bueno, en el país realmente no hay una idea de construir o crear más universidad pública, lastimosamente. Y yo creo que ese tiene que ser el proyecto de este país a futuro. Medellín es un gran ejemplo. O sea, estas instituciones tenían una relación era con el gobierno nacional. A los consejos directivos colocaban ministros y los ministros ni venían a estas instituciones. Eran instituciones muy pequeñas y realmente haber tomado esa decisión logra que la ciudad, el gobierno municipal, pues también tenga como una prioridad y como una estrategia la educación superior. Entonces son 3 instituciones que ya tienen docentes de planta, que tienen investigación, que tienen grupos de investigación, que le pueden aportar al desarrollo de la ciudad. Y no es solamente un tema de cupos, es un tema de transformación también productiva, porque son instituciones que continúan con la formación tecnológica
Entonces, el tema es serio, es una ciudad con 3 instituciones de educación superior pública, eso realmente no lo hay. ¿Y cuál es la importancia de esa educación superior pública? ¿Qué la hace diferente del resto del sistema educativo? Sobre todo que hay mayor acceso para la población más vulnerable. Y no solamente el acceso a la población vulnerable es con cupos en universidades públicas, también como lo que tú orientas, los fondos también le dan esa posibilidad que el joven pues también acceda a la universidad privada. Y esta ciudad le tiene que hacer un reconocimiento a las universidades privadas porque ellas con estos fondos también ellas están aportando recursos para que los jóvenes permanezcan en las universidades. Entonces, cuando tú tienes tantos bachilleres que salen de los colegios buscando dar ese salto, ya la ciudad de Medellín les puede decir, puede ir al ITM, puede ir al Pascual, puede ir al Colegio Mayor, o puede ir a EAFI, puede ir a la Universidad de Medellín a través de los fondos. Es decir, ya los jóvenes tienen múltiples alternativas, o también hay posibilidades de formación para el trabajo y desarrollo humano. Entonces, los jóvenes de esta ciudad tienen la inmensa posibilidad de transformar su familia a través de la educación superior. Y eso, en mi concepto, es la transformación que está viviendo Medellín, la reducción de la violencia, de los homicidios, de la pobreza y que la ciudad sea más competitiva, ha sido gracias a que los jóvenes accedieron a la educación superior. Hay una pregunta que siempre empieza a rondar cuando se habla de educación superior y tiene que ver con una palabra muy delicada, que es la pertinencia. Se dice que la pertinencia tiene que ver con el vínculo con el sector productivo, con las necesidades de la sociedad. ¿Qué tanto podríamos hablar de la importancia de la pertinencia en la educación superior? ¿Cómo lo trabajaron ustedes gubernamentalmente y hacia dónde debería ir ese asunto de la pertinencia en la educación superior? De ahí, escoger sectores es de las tareas más difíciles que puede tener un gobierno, escoger un sector para potenciar. Recuerdo en su momento se escogió, por ejemplo, el tema del desarrollo del software y se construyó con el clúster del software. Luego se diseñó un programa de formación en la media alrededor del software. Se construyó un ciclo propedéutico para que los jóvenes también pudieran dar el salto a la educación superior reconociendo lo que ya habían hecho en la media y las empresas planteaban la conexión de lo que realmente necesitaban en programación y todo ello, y luego se construyó el vivero del software. Ese fue un proyecto que sigue funcionando, pero que tenía una orientación por parte de los clústeres, es decir, de los sectores que el mal están, que pueden potenciar más en la ciudad. Yo creo que eso lo podemos hacer en distintos sectores y se puede hacer desde la educación media. Hoy hay un debate, ¿qué hacer con la media? Claro, es que en el gobierno nacional, en el ministerio, hoy no existe política de educación media. Es lo que hagan los colegios y los gobiernos locales. Pero cuando un colegio tiene educación media, esos jóvenes dan el salto más rápido a la educación superior y hay evidencias de que tienen hasta mejores resultados en pruebas saber. Entonces yo creería que ese tipo de líneas de formación se pueden construir en esta ciudad en distintos sectores. Y por supuesto la ciudad cada vez crece en servicios, en temas financieros, en temas de desarrollo tecnológico. La ciudad tiene que aprovechar más lo que es Ruta N, el Parque del Emprendimiento, tantas cosas que eso nos va dando señales de lo que podemos darle más fuerza a los procesos de formación. Igual hay que darle pues oportunidad a los jóvenes si quieren que puedan escoger su carrera, pero uno sí puede orientar un poco desde el sistema básico, un poco orientar ese talento de tantos jóvenes en la ciudad. Sí, hay otro elemento allí importante que se ha puesto sobre el debate ahora que se ha hablado del Sistema Nacional de Educación Terciaria y cómo integrar la formación para el trabajo del desarrollo humano con la educación superior, pero hay una gran confusión sobre qué es educación superior precisamente. Y a veces se cree que la tecnología y la técnica profesional no hacen parte de la educación superior, sino que es otro tipo de formación. Ahí que la ciudad debería hacer un énfasis en niveles de formación o sencillamente concentrarse en carreras universitarias. ¿Cómo, digamos, armar este esquema? No, yo creía que la ciudad tiene que darle oportunidad a todos esos procesos de formación, a todos. Por ejemplo, cuando se crearon programas como Jóvenes con Futuro,
era una formación para el desarrollo, para el trabajo del desarrollo humano. Eh, Eran formación más corta, más específica, más conectada con el empleo. Hay muchos sectores que requieren eso. Entonces esas instituciones hay que fortalecerlas. El concepto me parece que es bueno cuando se habla de educación terciaria, en el sentido de que es la educación que está posterior a la educación media, punto. Lo que hay que organizar es el sistema, claro, porque en la formación para el trabajo y el desarrollo humano tiene una vigilancia por parte de las secretarías, unas aprobaciones por parte de secretarías de educación, pero ya con esta tecnología y formación universitaria, entonces desde el ministerio. Entonces hay una descoordinación del sistema de educación terciaria. Yo creo que eso hay que lograr estructurarlo muy bien. Pero la propuesta que hoy hay, que veo que está presionando más el Ministerio de Trabajo y el SENA, me parece que es una propuesta que no logra esa coordinación y yo siento que le mete un poco de más ruido porque ya empieza a hablar de maestrías técnicas y realmente no se ha dado ese diálogo para lograr un tipo de transformaciones como esas. Entonces, es buena la intención en el sentido de que es necesario organizar toda esa oferta, pero yo creo y mucho en la formación técnica, tecnológica, porque tiene una conexión más rápida con el sector productivo, necesidades. Hoy el mundo requiere un talento que se forme más rápido y que indique más el sector específico al cual se requiere esa formación, pero también la formación profesional universitaria pues tiene que brindar todo lo que se habla de investigación, proyección, creación de nuevas empresas. Entonces yo creo que es organizarlo muy bien, pero tenemos que brindarle que un joven cuando abra la puerta pueda escoger de todo tipo, desde lo técnico laboral hasta la formación universitaria y como ya lo hace Medellín, también que estando en la universidad pueda decir también quiero estudiar en el exterior, como lo han hecho los países de reciente desarrollo que generaron gran inversión para que su mejor talento estudiara en el exterior y esta ciudad con Enlazamundos ya lo hace. Entonces es un ciclo completo, es darle todas esas posibilidades a los jóvenes para que esta ciudad se transforme. Antes no existía, eso suena ahorita como bueno, eso ya existe, no. Antes de más o menos el 2004 atrás, no existía ninguna de esas ofertas para los jóvenes. Y los jóvenes, que es peor, de cada 100 niños que estaban en primaria, en el 2004 solo se graduaban 50. Hoy ya la ciudad se gradúan 80 de cada 100 que estaban en primaria. O sea, la ciudad ha recorrido un camino maravilloso y el gran impulso para que esos jóvenes se estén graduando es justamente todas estas estrategias de educación superior. Uno de los niveles también de la educación superior es el de los posgrados. Ahorita estábamos hablando un poco del asunto de Enlazamundos, financiar en el exterior, pero también está sobre el debate. ¿Es un asunto público invertir desde lo público, con recursos públicos, en posgrados, en la formación en posgrados, o es un asunto que cada quien debe resolver por su propia parte? No, yo creería que hay que enlazarlo con las necesidades de investigación y pertinencia que estábamos hablando. O sea, si son estudiantes que hacen parte de grupos de investigación, de áreas que son importantes para el desarrollo de ciudad, yo creo que la ciudad sí debería estar acompañando esos procesos. Eso estoy completamente seguro. Por supuesto, en las universidades hay otras dinámicas, está Colciencias y todo ello, están los grupos de investigación, pero a mí me parece, nuevamente retomo, la ciudad de Medellín ha dado muchos ejemplos. O sea, que la ciudad municipaliza instituciones, que la ciudad crea fondos cuando no existían, la ciudad creó recursos para que estudiaran los docentes o creó fondos para los docentes. Todos esos ejemplos se han vuelto ya casi política nacional. Y yo creo que las ciudades también pueden apostar a que sus mejores talentos puedan ir a las mejores universidades del mundo. Eso sí, yo creo que ya en ese nivel sí hay que enlazarlo pues con los temas de competitividad, con el tema
de un clúster específico que necesite mayor formación en su talento. Y ese diálogo yo creo que se puede generar rápidamente en esta ciudad. Hay consejos, hay debates, en los encuentros de Universidad Empresa-Estado, se pueden definir ese tipo de líneas y la ciudad podría invertir. Yo creo que esta ciudad ha demostrado que invirtiendo en educación e investigación ha logrado una inmensa transformación social. Bueno, aprovechemos para saludar a Juan José Largo. Nos dice que fue un beneficiario del Fondo Camino a la Educación Superior. Este fondo es un fondo que funciona con recursos del presupuesto participativo, que es una de las iniciativas también más bonitas a nivel nacional de cómo una comunidad se organiza y destina recursos para cosas estratégicas, no para cosas que se van en el día o a la semana, sino cosas que le quedan en realidad a la sociedad. Eso fue lo más hermoso que yo creo que ha pasado en esta ciudad, porque cuando de hecho es la génesis de los fondos, o sea, la génesis de la transformación en fondos de educación superior, del fondo EPM, de toda esta maravilla que ha pasado en la ciudad, fueron unas comunidades de la Comuna 1 de Medellín que tomaron la decisión, bueno, presupuesto participativo, no, listo, las vías son importantes. Venga, pero una pausa. Aprovechemos para explicar a las personas que nos están viendo en Facebook, que no son de Medellín, ¿qué es la Comuna 1? ¿Qué es la Comuna 1? Bueno, era sin lugar a cuando Medellín la catalogaban como la ciudad más violenta del mundo, la Comuna 1, esa zona de Santo Domingo, decían que era de las comunas más violentas de Medellín. Y que con esa tragedia, con esas dificultades, la comunidad se organice y diga, no, que sea los recursos de presupuesto participativo para que estudien nuestros hijos de esta comuna y vayan a la universidad. Eso fue una de las grandes revoluciones de esta ciudad. Y fue necesario montar todo, o sea, fue necesario montar reglamento, convenios con las universidades, acompañar a esos jóvenes. Mejor dicho, fue empezar de cero. Y en ese momento nace el Fondo PP, Presupuesto Participativo de la Comuna 1, y a partir de ahí comenzó, y bueno, si esto funciona, las otras comunas dijeron, bueno, que los hijos de mi comuna también vayan a la universidad, y empezaron a ir, recuerdo, al Minuto de Dios, a la Universidad del Minuto de Dios, y a partir de ahí empezaron a ir a todas las universidades públicas y privadas, y luego nace el fondo EPM. O sea, muy interesante esa observación allí, porque, bueno, tú lo sabes, Miguel, pues ya tienes mejores datos que yo, de tener más de 30.000 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. Cuando un joven accede a la universidad, realmente transforma la familia. Lo decía Amartya Sen, que era la única forma de sacar la familia del círculo de la pobreza, era cuando le daba la posibilidad de generar la capacidad de educación a esa familia. Entonces, son familias que estoy completamente seguro salieron del círculo de la pobreza inmediatamente. Felipe, ya que estamos hablando del presupuesto participativo, nos escribe Sonia Jiménez precisamente y nos hace un reclamo y una pregunta muy importante que tiene que ver con la labor social. Estos créditos que surgieron inicialmente en la Comuna 1 eran créditos también que se condonaban con labor social. Entonces la persona hace una labor social durante un tiempo, certifica esas horas de labor social y se le condona, digamos, ese préstamo que se le hizo, y así es que funciona una especie de crédito beca. Sonia nos hace la pregunta sobre cómo hacer para que esta labor social realmente se regule, llegue donde tiene que regular. Hay ruido en la ciudad sobre posibles, digamos, formas que no son las correctas para hacer esta labor social. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo debería funcionar esta labor social? Sí, de hecho, realmente Medellín también fue pionero en algo, y es estos fondos, por lo general, se planteaba un pago con tasas de intereses luego de graduarse, como lo hacía el ICETES y todo ello. Entonces el planteamiento, la génesis de ello, o como llaman el espíritu pues del fondo, era que el buen rendimiento académico
condonar esa deuda, pero también que estos jóvenes se convirtieran en líderes y generaran una transformación social en las comunas. Estos jóvenes cuando acceden a la universidad se vuelven un referente, el ejemplo a seguir de los más pequeños. El orgullo más grande de un rector de un colegio público, y tú seguro lo has Total. visto, es que sus egresados estén en la universidad. Eso es el orgullo más grande en un colegio público. Entonces, con todo eso, queríamos que esos jóvenes pues también tuvieran esa posibilidad de desarrollar una práctica o un apoyo a las labores sociales de esa comunidad. Entonces, allí fue necesario regular el tema. Le solicitábamos mucho a las universidades que nos ayudaran con las unidades de bienestar para acompañar ese proceso de los jóvenes. Muchas lo hicieron muy bien, pero luego también algunos líderes se aprovecharon de eso en su momento, que no eran ni tan líderes, pero eran unas personas ahí de las comunidades, porque no vale la pena decirles líderes. Entonces se aprovecharon en algunos casos y fue necesario regular más. Y allí es muy importante las universidades, diría yo, o bueno, hasta donde tuve la oportunidad de trabajar, sí reuníamos mucho a los equipos de bienestar de las universidades para que nos acompañaran en el proceso y no solamente como de regular o de control, sino que también el aporte social de esos jóvenes fuera efectivo porque son realmente grandes referentes para esas comunidades. Pero ojalá pues que yo sé que ahora que hay una transformación del presupuesto participativo y todo ello, se logre pues una mejor regulación de ello y porque esa es la idea, no cobrar temas de tasas de interés y todo ello, pero que se haya un compromiso social, de liderazgo, de responsabilidad social y volverse unos referentes para todos los niños de esa comunidad. Esos jóvenes, los niños tenían referentes, eran a los violentos. Ahora el referente es un joven que está en la universidad. Bueno, también yo quiero contarle a Sonia que este año vamos a comenzar un proceso de auditoría sobre la labor social, tanto de lo que se realice en el Fondo EPM, en el presupuesto participativo, y ahí también necesitamos mucho de la ayuda de los beneficiarios, que nos cuenten cuando hay irregularidades, que no se queden callados, que nos ayuden a hacer saber cómo hacer mejor el programa y que funcione mejor y podamos llegar a donde definitivamente hay que llegar. Una última pregunta, Felipe, ya para no quitarte más tiempo. Eh, Hay un asunto también con la descentralización de la educación superior. Medellín incluso en el año 2011, en un acuerdo municipal, dejó planteada la iniciativa de descentralización de la educación superior. ¿Medellín debería apostarle allá? ¿Cómo debería hacerlo? ¿O más bien concentrarse? Hombre, me pregunta, yo soy muy convencido de eso. Realmente las regiones necesitan más educación pública. Eh, realmente en el país no hay un proyecto, pues necesitan educación pública y privada, pues, y que a través de estos fondos también los jóvenes más vulnerables lleguen también a la educación privada, eso yo estoy convencido de ello. Pero en las regiones sí se requiere más educación, más oportunidades de educación superior. Mira, ahí voy a hablar un poco de Antioquia. Miguel, la transformación de Urabá, cuando se construye la sede de la Universidad de Antioquia Apartado, la de Turbo y la de Carepa, es increíble lo que está pasando en esa región. O cómo no ver, por ejemplo, la sede de la Universidad de Antioquia en el Carmen de Viboral y cómo todo ese oriente, toda esa cantidad de estudiantes del oriente, desde el Peñol, San Luis, todo ello, ven a la universidad como un motor. Entonces, yo creería que sí hay que hacer eso. Somos, pues, lo digo con claridad, en pocas regiones está pasando eso. ¿Hace cuánto, Miguel, no se construye una universidad pública en este país? De pronto la descentralización un poco de la nacional en algunas regiones ha sido como el ejemplo, pero no más. Entonces, primero hay que descentralizarla y hay que tener buenos gobiernos en las universidades públicas. Ese también ha sido
un tema porque en el país se ha criticado mucho eso por malos gobiernos dentro de la universidad. Ese es un buen tema Y para una ese- próxima clase de Sapiencia, el gobierno El universitario. gobierno universitario es tremendo y eso ha sido fue una gran lucha que tuvimos acá en Medellín y en Antioquia, porque tienen que ser también ejemplo de buen gobierno, de transparencia, de liderazgo y sobre todo de aporte a la transformación de una ciudad. O sea que ese sí que es un tema y yo creo que por ese tema se ha restringido un poco que se expandan más universidades por todo el país, pero yo creo que Medellín tiene la capacidad para seguir construyendo un proceso de descentralización y tiene unas muy buenas instituciones. Ojalá con cada vez mejores gobiernos. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos a esta clase de Sapiencia. A las personas que nos siguieron hoy en la transmisión nos hacen una pregunta sobre cuándo serán las inscripciones para los fondos este año. Hay que estar muy pendientes en la página de Sapiencia, www.sapiencia.gov.co. Les repito la página www.sapiencia.gov.co. Allí van a encontrar las convocatorias. Vamos a salir en el mes de mayo. El día preciso lo encuentran en la página web de Sapiencia durante los próximos días. La próxima clase Sapiencia será el 2 de marzo y ahí vamos a hablar con Diana Abasto sobre los distritos universitarios y Medellín como un distrito universitario. Hoy salió precisamente un estudio de Ciudades Cómo Vamos sobre ciudades universitarias, sobre cómo le va a las ciudades en el ambiente universitario y Medellín sale bien rankeada. Entonces próximamente estaremos hablando de estos temas y nos vemos en la próxima clase.